chicos nos han contado historias de apariciones, de duendes, de espíritus que vagan por la casa, por el cementerio o algún camino lejano. Esas historias de apariciones son las que vamos a compartir aquí en la noche de terror. Mi nombre es Nancy, escucho siempre el programa, en ocasiones junto a mi familia, solía hacerlo junto a mis compañeras en otros momentos. Bueno, yo vivo en la zona de Trancas, ese es el lugar donde nací, donde me crié, donde pasé mi adolescencia. Y luego para venir a estudiar la carrera que elegí y algunas especializaciones, me vine a la provincia de Tucumán, acá a la capital. Y esto que voy a contarte, allí es cuando conocí tu programa. Bueno, y esto que voy a contarte me pasó hace muchos años ya, exactamente en el 91, en el mes de febrero. Recuerdo que una noche, cerca del fin de semana, imagínense febrero y bueno, estaba haciendo mucho calor, ¿no? Lo típico acá en la provincia. Y estaba junto a dos amigas más y bueno, no había mucho por hacer. Recuerdo que estábamos escuchando un poco de música y decidimos ir hasta la casa de una de nuestras amigas, ¿no? De Miriam, ¿sí? Miriam era, bueno, la mayor de nosotras y en su casa, bueno, nunca había problema, nos juntábamos a comer o siempre íbamos a tomar una gaseosa, a escuchar música. Hacía poco tiempo que ella estaba viviendo en esa casa. Habían quedado solamente su hermano y ella y su mamá. Hacía un tiempito atrás, unos 2 meses aproximadamente, había fallecido su abuelo. Su papá falleció cuando ella tenía 12 o 13 años. Y bueno, hacía poco tiempo que había quedado sola con su hermano y su mamá, ¿no? Y nosotros íbamos muy seguido para acompañarla porque, bueno, ella estaba mal anímicamente, tenía mucho cariño por su abuela. Una señora muy buena, la verdad. Nosotros, bueno, le decían gringa, una mujer que siempre nos atendía, nos recibía muy bien, nos enseñaba. Ella me enseñó a hacer pan, pero bueno, ya estaba muy viejita y no pudo superar una enfermedad a los pulmones y murió, ¿no? El hermano de nuestra amiga no estaba casi nunca, el hermano de Miriam, un hermano mayor que ella, y bueno, trabajaba en un empaque que había en la zona sobre la ruta 9, así que pasaba gran parte de la tarde y de la noche trabajando, y por la mañana, bueno, se levantaba medio tarde, ¿no? Sí, por las noches no estaba casi nunca. Recuerdo que en esa oportunidad, les recuerdo, en el mes de febrero hacía mucho calor, nos quedamos allí, nos pusimos a hablar un poco. Por supuesto que el tema fue Doña Gringa, ¿no? Y ahí estábamos acompañándola, a nuestra amiga, y recuerdo que rezamos un poco y nos acostamos a dormir, ¿no? Estábamos en vacaciones, nos acostamos a dormir, habíamos dejado una radio estábamos escuchando algo de música, y la cuestión es que en el momento en el que nos quedamos calladas, ya que dejamos de conversar, que bueno, yo creía que Miriam se había dormido, mi otra amiga también, Liliana, yo me dormí en ese momento, o estaba así con el sueño como a punto de dormirme. Escuché que la radio comenzó a cambiarse la sintonía sola, ¿no? Pero en ese momento, en ese instante, pensé que podía ser Miriam, tal vez no le gustaba la música que estaban pasando, y le dije, Miriam, ¿vos estás cambiando la radio? Y no me contestó. Miriam, le volví a decir 2 o 3 veces hasta que me dijo, ¿qué pasa?
le dije, ¿alguna de ustedes estaba cambiando la radio? Bueno, no, ahí estábamos en esa conversación, no. Bueno, yo escuché que cambiaban la radio, me pareció que eran ustedes, y ella me dijo, no, bueno, a veces se pierde un poco la sintonía, quizás sea eso. Conversamos un rato más y otra vez nos comenzamos a entrar el sueño. Yo creo que me dormí por un momento, pero tengo el sueño como muy livianito, ¿no? Y calculo que cerca de las 3:30 de la mañana, no sé, me desperté porque escuché algo. Y cuando presté atención, me di cuenta que la puerta de la pieza se abría hasta la mitad y luego se cerraba un poquito, muy despacio. Extraño, primero porque no había viento, hacía calor verdaderamente, estaba la ventana abierta, pero dudé por un momento, ¿no? Me quedé mirándola y unos minutos después de nuevo. Y la puerta hacía un ruido muy particular, ¿no? Cuando se abría. Me asusté cuando vi que la puerta se abrió nuevamente sola y comenzó a cerrarse. Me puse de costado, como dándole la espalda a esa situación, a la puerta, para intentar dormirme, pero es extraño, yo sentía una presencia. No sé si alguna vez a ustedes les pasó de cerrar los ojos y sentir que hay alguien más. Quería dormirme, pero no podía. Y otra vez escuchaba el ruido de la puerta. En un momento, abro los ojos, me doy vuelta como poniéndome boca arriba y veo de reojo que una mujer pasa por la puerta. En ese segundo que puede cruzar a alguien, ¿no? Por una puerta. No fue mucho más que eso, pero de cualquier manera me asusté. Desperté a Liliana, desperté a Miriam y les dije, mira, estaba dormida y me pasó tal cosa, la puerta se abría y vi que pasó alguien. Liliana, que era muy miedosa, me dijo, no, tengo miedo, no quiero quedarme sola en la cama a dormir, juntemos las camas. La cuestión es que juntamos las camas y nos quedamos conversando por un momento. Miriam, que es la dueña de casa, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Y entonces yo le dije, Miriam, pero escúchame, yo vi tal cosa, y en el momento en el que estaba diciéndole, una sombra cruzó. Es decir, a nosotros nos dio la sombra porque el pasillo estaba prendida la luz y era como si alguien hubiera pasado por allí y proyectó la sombra hacia dentro de la habitación. Yo me quedé mirando y le dije, ¿vieron eso? Mi amiga Liliana, asustadísima, comenzó a llorar. Y Miriam le dijo, no te asustes, no tengas miedo. Yo creo que es mi abuela, que falleció hace 2 meses, y todavía la escuchamos por la casa. Nos contó que por las noches, la que era su habitación, se escuchaba como si movieran una silla que había en el lugar, o se escuchaba el ruido de la cama, porque la cama era una cama de esas viejas, que tenía elástico, que no era de madera como son ahora, y se escuchaba como cuando alguien se acostaba, ¿no? El ruido del elástico cuando alguien se acostaba, o se le escuchaba caminar por la casa. Yo sentí mucho miedo en ese momento, pero me tranquilicé, pensando que quizás sería realmente, ¿no?, el espíritu de su abuela que por ahí la visitaba. Nos despertamos en ese momento y prendimos la luz y nos pusimos a rezar. Es increíble, pero ella no tenía muchos familiares que la visiten en ese lugar. Nosotras nos enteramos que su mamá,
la mamá de nuestra amiga, no era muy practicante de la religión y no le habían hecho la novena completa. Entonces se me puso a mí en la cabeza, después de conversar con mi mamá, que tal vez sea por eso que no se iba. Y le propuse a mi amiga Miriam, y entre las amigas, entre todas, hicimos las 9 noches de oración y fuimos a rezarle allí en el cementerio. Y comenzó a pasar el tiempo, ¿no? Comenzaron a pasar los días, comenzaron a pasar las semanas, y según nuestra amiga, no volvió a ocurrir. Me quedé pensando que quizás era un alma que necesitaba de oración. Tal vez. ¿Cómo estás, guardián? Mi nombre es Damián, junto a unos amigos por quienes comencé a escucharte. Nos hicimos fanáticos del programa. En esas reuniones que tenemos a veces, en los asados o en las juntadas, muchas veces nos vamos de vacaciones juntos también, siempre salen estos relatos, estas situaciones paranormales, de alguna historia que escuchamos en el programa o de nuestros familiares. Mucha gente le ha tocado pasar por esto, por estas situaciones paranormales, y a veces son situaciones como muy fuertes. Voy a contarte algo que me ocurrió hace algunos años atrás, ¿no? En este momento tengo 46 años. Bueno, durante un tiempo trabajé para una empresa que vendía insumos quirúrgicos acá en la provincia de Tucumán. En todo el norte en realidad las vendía, y yo tenía una representación. De allí tengo un grupo grande de amigos, ¿no? Que hasta el día de hoy nos frecuentamos y que hemos contado muchas historias, muchas situaciones. Yo tenía que viajar, la zona mía era la provincia de Catamarca, Salta y Santiago del Estero. Eso era lo que me tocaba a mí, ¿no? Bueno, como todo viajante y como representante de ventas de, en este caso, ¿no?, de insumos quirúrgicos, lo que iba era a mostrar. Yo me quedaba, por ejemplo, una semana en algún lugar y mostraba lo que nosotros ofrecíamos y levantábamos los pedidos. En algunos casos iba por un día o dos, porque no estás tan lejos. Lo más importante es la capital, porque allí es donde están los hospitales, donde están los lugares, los centros médicos más importantes. Y bueno, en eso nos concentrábamos, ¿no? En esos lugares. Pero bueno, había por ahí centros médicos, clínicas que estaban ubicadas en otros lugares, como en Cafayate, por ejemplo, o en Metán, o en distintos lugares de la provincia. Bueno, yo tenía que visitar, iba haciendo como un pequeño mapa de estos lugares y los visitaba constantemente, ¿no? En una oportunidad íbamos para Orán, por ejemplo, y ese viaje era más largo, entonces yo me quedaba un par de días, ¿no? En una oportunidad volvía de Orán a Salta y por supuesto de Salta a Tucumán, y me ocurrió algo que me dejó marcado para siempre. Era muy tarde, casi siempre elegía viajar de noche, me gustaba porque era más tranquilo, no había tanto tráfico en la ruta, pero después de eso no volví a hacerlo. En uno de esos viajes volvía por esa ruta, venía por la ruta 9 en ese momento, y recuerdo que comenzó una tormenta muy fuerte, que primero fue refusilos y truenos, y yo pensé que iba a ser una lluvia solamente, pero después se fue poniendo más feo y se convirtió en una tormenta muy fuerte. Yo quería seguir, por supuesto, para llegar a Salta, descansar ahí un rato, visitar a la mañana algunos lugares y luego volver a Tucumán. Pero después un rato me di cuenta que no podía seguir, era peligroso, cruzaba mucha agua por la ruta, se veía muy poco, y además yo que venía un poco cansado también, ¿no? Se me empañaban los vidrios. Bueno, los que les ha tocado manejar de noche en medio de una tormenta saben de lo que estoy hablando. Entonces decidí tirarme al costado para descansar un rato, busqué un lugar donde la banquina era amplia y llegué hasta abajo de un árbol, ¿no? Un lugar donde la banquina tendría unos 7 u 8 metros y había un árbol
Lo que sí después me di cuenta que en ese árbol habían como velas o algo. Yo no sé si sería alguna de estas devociones populares quizás, pero por supuesto que con la tormenta y los vidrios empañados así no se veía, y la oscuridad, además de la noche, no se veía nada, ¿no? El tema es que me puse a escuchar radio y recliné el asiento como para, bueno, digo, voy a dormir un rato hasta que pase la tormenta. Y me quedé dormido, claro, el cansancio que tenía en ese momento, me dormí muy rápido. Y en un momento siento como alguien que me golpea el capot del auto. Me sorprendió tanto el ruido que me asusté muchísimo. Casi di un salto dentro del auto, ¿no? Miraba y tenía los vidrios empañados, no podía ver nada. Miré alrededor del auto lo poco que podía, encendí las luces y no había nadie. Yo había sentido muy claramente los golpes como si fueran en el capot del auto. Y no había nadie, volví a mirar, no veía a nadie. Los vidrios empañados. Y de pronto agarro una rejilla y me pongo a limpiar. Y veo claramente que pasa una persona de blanco, pero lo vi muy, muy clarito, ¿no? Muy cerca del auto. En ese momento no pude ver si era varón, si era mujer. Vi que era una persona y que estaba con ropas claras. Y pasó como yendo hacia la parte de atrás del auto, ¿no? Yo miré para todos lados asustadísimo. Subí el asiento, arranqué el auto y me corrí un poco más adelante. Subí a la ruta de nuevo y comencé a andar. Les confieso que era bastante difícil, complicado, ¿no? Bueno, por el lugar donde iba pasando en ese momento, pasaba mucha agua sobre la ruta. Y lo peligroso era justamente que no se la veía la ruta. Entonces comencé a andar muy despacio, y me retiré creo que 1 kilómetro quizás más adelante. Otra vez detuve el auto, me tiré hacia el costado, y cuando estaba allí con el auto ya parado nuevamente y pensando que no iba a ocurrirme nada, ya me había retirado bastante del lugar donde había pasado, siento un golpe en el techo del auto, un golpe seco. Como había un árbol cerca, yo pensé que quizás me había caído una rama, porque había viento. No sé, se me pasaron como un montón de cosas por la cabeza en ese momento. Pero inmediatamente vi otra vez que alguien pasaba caminando por el lado mío sería, por supuesto, yo estaba dentro del auto, y se paró delante del auto. Yo estaba con las luces de posición encendida. Prendo las luces del auto, las luces grandes del auto, y veía claramente una persona delante mío, con ropas claras, con el cabello muy mojado sobre el rostro, pero no podía verle la cara. Fueron segundos de duda y de mucho miedo. Cuando agacho la cabeza o la mirada, bajo la mirada para arrancar el auto, para tomar la llave y arrancar el auto, vuelvo a mirar hacia adelante y ya no estaba. Pero me propuse seguir en la ruta y no volver a pararme hasta no llegar a una estación de servicio o algún lugar donde esté iluminado, porque allí no había absolutamente nada. De pronto iba tan concentrado tratando de ver la ruta, porque por el agua que había no se veía la demarcación de la ruta. Siento muy claramente que alguien, es como que se agarró del asiento, de mi asiento, desde atrás, e hizo fuerza como para levantarse, acomodarse, ¿no? Es algo que se siente muy claramente imagínense la sensación mía dentro del auto. Miro por el retrovisor en ese momento y veo a esta misma imagen que había visto fuera del auto, la veo allí dentro. No sabría cómo explicarle todas las sensaciones que tuve en ese momento. Miedo, por supuesto, mucho miedo, porque cuando quise frenar, vi que iba pasando por uno de esos pequeños puentecitos, ¿no?, de un arroyo, y tuve miedo porque no veía mucho la ruta. Entonces quería concentrarme, mirar solamente adelante
pero de reojo miraba por el retrovisor y allí estaba. Seguí manejando por un instante y cuando esperaba que algo sucediera, creo que eso fue lo peor, solamente estaba allí, sentada, sin hacer nada. En un momento casi me salgo un poquito de la ruta y imagínense la tensión nerviosa que sentía en ese momento, que veía a alguien dentro del auto y que no podía manejar por la tormenta, muy peligroso. Y en ese momento comienzo a escuchar que respiraba como agitada, exhalaba. Yo podía sentir el aire en mi espalda, en el cuello, se me ponían de punta todos los pelos del cuerpo. Tenía miedo de paralizarme del pánico que sentía en ese momento. Recuerdo que en un momento vi hacia el costado de la ruta una parte que estaba como un poquito más alta, donde no había agua, y me tiré hacia el costado de la ruta. No podía seguir manejando. Yo sentía como exhalaba, como un aire frío que me llegaba. Cuando logré estacionar, sin saber lo que iba a hacer, había agarrado la manija de la puerta como para abrirla, pero cuando miro ya no estaba allí, dentro del auto. Creo que pasaron 2 o 3 minutos y la veo parada. Yo tenía otra vez las luces de posición prendida, no había parado el motor del auto, la veo parada como unos 10 metros adelante. Prendo la luz y sí, era ella. Estaba allí. En ese momento es como que se me aclaró un poco el pensamiento y lo primero que hice fue persignarme y comencé a rezar. No desapareció cuando yo comencé a rezar, pero yo comencé a sentir un poco más de tranquilidad. La perdí de vista por un momento, era como que no estaba. Había parado un poco la tormenta, llovía, pero no tanto como unos minutos antes. Y entonces decidí seguir. Subí a la ruta otra vez con el auto y un poquito más rápido, incluso poniéndome en peligro, comencé a andar por la ruta. Me crucé con un camión en ese momento que me hacía como señas de luces. Nunca comprendí o no había comprendido en ese momento por qué. Y cuando hago unos 50, 60 metros más adelante, estaba esta mujer tirada allí en la ruta. Sentí tanto miedo que la esquivé por la banquina y pasé. Y me fui a pesar de que veía muy poco la ruta. Y anduve unos 40 kilómetros aproximadamente hasta llegar a una estación de servicio, donde me paré. Habían allí varios camioneros, estaban tomando mate, no habían seguido la mayoría de ellos por la tormenta. Y me puse a conversar con uno de ellos. Y le conté lo que me había sucedido. Vení ruso, le dijo él a otro camionero que estaba un poco más adelante, y me dijo contarle lo que te pasó, y ahí muy resumido le conté nuevamente lo que había sucedido. Ellos eran camioneros que habitualmente andaban por toda esa zona. Y este ruso me dijo que él la había visto 2 veces, que una vez se le había subido al camión, y que ellos creían que era una mujer que había fallecido en un accidente, porque allí donde aparecía tirada en la ruta, que ya 2 o 3 de ellos la habían visto, había como un pequeño monumento de un accidente de una mujer. Bueno, yo quedé asombrado con esta situación, con mucho miedo. Me quedé en ese lugar hasta que amaneció para seguir mi viaje. Y a pesar de que durante muchos años más seguí haciendo esos viajes, ya procuraba no viajar de noche, ¿no? Y cada vez que pasaba por el lugar, miraba ese pequeño monumento y me preguntaba qué habría sucedido, si realmente aquella mujer era la que había fallecido en el accidente. Hasta que en una oportunidad me atreví, me bajé y prendí una vela y dejé un pequeño rosario en el lugar y seguí mi viaje. Aquella fue la única vez que me sucedió algo a mí. Pero escuché también a algunos compañeros contar, los escuché relatar acerca
también de alguna que otra historia, una situación por la que les ha tocado pasar en las rutas. Y es que estando solo por las noches, viajando solo por lo general, como lo hacíamos, ¿no?, los representantes, los vendedores, a veces pasan estas cosas. Y yo quería compartirla con vos y espero que les haya gustado. Guardián, soy Fernando. Quería compartir la experiencia paranormal que me tocó vivir junto a mi primo Emanuel. Esto fue a mediados de junio, por la tarde-noche, casi las 8, a punto de oscurecer. Los dos veníamos de trabajar de Tafí Viejo por la ruta 9, en la moto de mi primo. Como no tenía luces, decidimos ir por el camino que está al costado de la ruta 9, que es de tierra, ya que, por un motivo de precaución en realidad, era más seguro, debido a que no teníamos luces, ¿no? Íbamos despacio, porque comenzaba a anochecer. Y si iba más rápido, por supuesto, él no lograba ver muy bien el camino. Nos ayudábamos con un celular para poder ver un poco mejor. Él manejaba y yo desde la parte de atrás, en un momento, sentía como del costado de los pastizales, de la maleza, se escuchaban ruidos. Por el ruido de la moto misma, no lograba distinguir exactamente bien qué era. Además, del lado izquierdo teníamos la ruta y los autos, los vehículos pasaban y provocaban ruido también. Entonces no lograba distinguir exactamente bien de qué se trataba. No podíamos prestar mucha atención. Logramos avanzar unas 2 cuadras, un poco más, y de pronto vi como una silueta nos seguía, pero no lograba verla bien, ¿sí? Pero vi que nos seguía. Creí que era mi imaginación por un momento. Y justo en un momento le pregunto a mi primo si él la veía, si él lograba ver algo hacia el costado, y en ese momento sentimos que la moto se pinchó, quedó en llanta. Yo sentí como la rueda se quedó sin aire y daba contra las piedras, los baches, ¿no?, que había en el camino. Por supuesto que paramos para verla bien, bajamos, alumbramos con el celular y vimos la rueda trasera completamente desinflada. Aún faltaba mucho para llegar a la intersección del puente de las Talitas, que era hacia el lugar donde nos dirigíamos. Luego comenzamos a escuchar pasos y claramente esta vez vimos una silueta en forma de animal acercándose por el costado de la ruta. Los dos no dudamos en arrancar la moto y subir. Nos invadió el miedo de tal manera que no nos importó que la rueda estuviera desinflada. Yo cada vez que miraba para atrás sentía como si esa sombra, lo sentía como algo siniestro, nos perseguía. Era muy raro porque tenía un tamaño muy grande para ser un perro. Logramos llegar al puente de las Talitas, pero imagínense que seguíamos con miedo. La cuestión es que no paramos hasta la casa. Lo más loco o raro o insólito fue que cuando llegamos a casa, la rueda trasera estaba intacta, inflada, normalmente, como si nada hubiera pasado. Los dos aún hoy nos preguntamos qué habría sido esa cosa que nos perseguía. Realmente fue muy intenso e inexplicable lo sucedido. Muchísimas gracias por el aporte, por la historia. Vean cómo estás. Mi nombre es Santiago. Te cuento que escucho casi desde los comienzos del programa. En este momento tengo 39 años, pero alguna vez, hace muchos años atrás, tuve una experiencia paranormal. Solía vivir por ese tiempo en la zona del Ingenio, en Banda del Río Salí. Recuerdo que justo al lado de mi casa, y desde siempre, tendría en aquel momento que les cuento esto, unos 9 años, y con un grupo de amigos, siempre que podíamos, durante el día, sobre todo en vacaciones, nos metíamos en ese baldío a jugar. Había una planta de mandarina, había una planta de nísperos, y siempre entrábamos a cortar nísperos, las mandarinas, a jugar, todos los juegos, ¿no?, que ustedes ya conocen. Aprovechábamos ese
sitio baldío grande que había y esa casa abandonada. Entrábamos mucho más en las vacaciones, porque todos los días estábamos libres, ¿no? Pero no de noche. Nos quedábamos en la vereda, había un foco casi en la esquina, y ahí nos juntábamos con los chicos en la puerta de casa, no hasta muy tarde, imagínense, éramos chicos, ¿no? Siempre esperábamos al mes de enero, que era cuando estaban, maduras las mandarinas y todo eso. Era como para nosotros toda una hazaña entrar a robar, que en realidad no lo era tal porque, estaba abandonado aquel lugar. Tenía un alambre que hace mucho tiempo se había caído. Pero bueno, llegaron las vacaciones y en uno de esos días en los que entramos a jugar, nos animamos a ir un poco más allá de lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Nunca habíamos entrado en aquella casa, esa casa que estaba abandonada, derruida pero en pie. Recuerdo que hacia la parte de atrás de la propiedad, la puerta, que era una puerta de madera, una puerta antigua, pero que recibía siempre el agua de las tormentas y todo eso, estaba como comida la madera abajo, y ahí faltaba una tabla, ¿no? Se fue rompiendo, se fue pudriendo, pero por allí se podía entrar. Para entrar, imagínense, había que agacharse, ¿no? Porque la madera o el lugar donde estaba roto no tendría más de unos 40 centímetros de alto. Nosotros que éramos chicos entrábamos sin ningún problema. En esa oportunidad lo propusimos con un poco de miedo, incluso eso lo recuerdo muy bien, pero como una gran aventura entrar. Éramos en ese momento cuatro chicos, ¿no? Que estábamos jugando por allí y eran pasaditas las 6 de la tarde. Y esto lo recuerdo muy bien. Y estábamos que entra vos primero, no, que entra vos y teníamos miedo, ¿no? Yo entré en segundo lugar. Entramos a aquella casa y era un lugar como, no sé, una sensación extraña, como si se hubiese detenido el tiempo allí dentro. Lo que recuerdo es que habían algunas viejas sillas y lo que sí, unos cuadros, ¿no? Que parecían tener muchos años, los cuales no veíamos muy bien porque estaba todo cerrado, no entraba demasiada luz. Pero nosotros de curioso, recuerdo que fuimos a entrar a las piezas. Vení, mirá, me dijo uno de los chicos, acá hay un mueble y había como un aparador. Y mi amigo abrió una de las puertas de ese aparador y habían unas cajas. Eso lo recuerdo muy bien. Él sacó una de estas cajas que estaba como atada, que fue lo primero que me llamó la atención. Así que me quedé mirando mientras tratábamos de cortar el hilo con una piedra. Y cuando logramos abrirla, recuerdo muy bien que estaba llena de ropitas de mujer, ¿no? Nos quedamos mirando por un momento, revisamos el resto del mueble. Habían algunos viejos vasos también allí todavía en el lugar. Pero bueno, revisamos todo y salimos, porque comenzamos a escuchar ruidos y pensamos que podía ser un señor que de vez en cuando iba, daba una vuelta por la propiedad, cortaba un poco el pasto. Me imagino yo como para que vieran que había algo de movimiento y no usurparan aquellos terrenos, la casa, ¿no? Pero venía casi te diría que una vez por mes, no mucho más que eso. La cuestión es que en aquella oportunidad nos salimos rápido, habíamos hecho para nosotros una gran travesura y habíamos comenzado a escuchar ruidos en todos lados, pero bueno, al salir no vimos a nadie. Pasó ese día y recuerdo que al llegar la noche, cuando me acosté a dormir, habría pasado
no sé, aproximadamente una hora, un poco menos, no sabría decirte, de estar acostado, y comencé a sentir un ruido. Yo miraba para todos lados en la pieza, que estaba oscura. En mi casa siempre mi papá dejaba la luz del pasillo prendida, pero la puerta abierta, por supuesto, entonces entraba bastante luz. Pero yo miraba, trataba de definir de dónde venía el sonido, y no veía nada, ¿no? Al rato volví a escuchar ese ruido. La ventana de mi pieza daba hacia el costado de la casa, y por esa ventana se podía ver una pequeña terraza que tenía la casa de al lado. No era muy grande, pero tenía una pequeña terraza. Y cuando estaba mirando hacia allí, algo me llamó la atención y comencé a escuchar los ruidos, los sonidos que escuchaba antes, como si vinieran de ahí, de esa zona al menos. No definía exactamente de dónde, pero no podía ver nada. Y luego comencé a escuchar un sonido más definido. Hoy se los cuento para que ustedes puedan imaginarlo. Era como si alguien golpeara con una varilla o con un palo la parecita de la terraza, ¿no? Imagínense el ruido. En medio de la noche, en ese lugar que era un silencio tremendo, y aprovechando que la habitación tenía luz que entraba del pasillo, cerré la ventana y me dormí. Al día siguiente nos pusimos a jugar con mis amigos, estábamos trepados en el níspero, eso lo recuerdo muy bien, y uno de ellos dijo, vamos, entremos de nuevo, y entramos de nuevo otra vez dentro de aquella casa, ¿no? Esta vez nos quedamos un poco más de tiempo. Habían muchas cosas, sobre todo en ese aparador que les cuento, y en un viejo ropero que estaba en una de las habitaciones, que cuando uno de mis amigos lo abrió nos asustamos mucho porque parecía que se iba a caer, y el ropero tenía una pata un poco más corta, se acomodó sobre el peso, pero no se cayó. Todo aquello sí parecía estar abandonado desde hacía mucho tiempo. Para nosotros era una aventura. Recuerdo que en uno de los cajones de ese aparador, cuando lo abrimos, yo vi unos plásticos primero y después unas fotos. Mis amigos sacaron las fotos y se pusieron a jugar. Se pusieron a mirarlas primero y después se pusieron a jugar como si fueran figuritas, ¿no? Mientras yo, con algunos trapos que había allí, hice una pelota y nos pusimos a jugar. Aquello, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí dentro, una hora, quizás un poco más. Y al salir de allí me llevé la pelota que había hecho con los trapos a mi casa. Me fui a merendar. Mis amigos, al igual que yo, teníamos prohibido entrar en esa casa. Así que tratábamos de que nuestros padres no se enteren. Y tratábamos de que nadie nos vea entrar. Terminé de merendar, salimos a jugar de nuevo, me fui al fondo. Y allí al fondo estaba la planta de mandarina. Todavía estaban chiquitas, no estaban maduras, pero cortamos alguna. Y cuando aún estábamos muy cerca de la planta, escuchamos como unos pasos como si alguien hubiera corrido por el costado de la casa. No sé, no sabría exactamente cómo explicártelo, porque había como un pequeño contrapiso. Pero primero me di vuelta y no había nadie. La cuestión es que les digo, vamos, porque yo pensé que tal vez había venido este cuidador, siempre teníamos ese miedo. Y cuando íbamos saliendo, veo en la ventana que daba hacia el fondo una silueta, como de perfil, y les digo, miren a mis amigos, miren ahí, mira, hay alguien dentro. ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó? Nos preguntábamos y estábamos todos. Y era como una nenita que estaba de perfil, de costado. En ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que sucedía. Yo pensé que tal vez había venido alguien, así que muy rápido saltamos directamente para mi casa, por el costado. Nos quedamos mirando por un rato, pero no veíamos nada.
Así que nos quedamos jugando en mi casa, qué sé yo, al llegar a la noche, bueno, cada uno a su casa, yo me acosté a dormir. Y recuerdo que estaba de costado mirando a la entrada de mi pieza y tenía la ventana abierta, para que entrara un poco de aire, ¿no? Hacía mucho calor en verano. Y de nuevo comencé a escuchar el ruido aquel que les conté, como si alguien golpeara con un palo, ¿no? La pared, esa pequeña pared. Y escuchaba muy claramente el ruido. Al darme vuelta, miré directo a la terraza de la casa. Y allí vi una nenita que caminaba de un lado al otro, como con una varilla en la mano, y golpeaba la pared. Yo veía la silueta, ¿sí? La noche estaba clara, por supuesto, pero no podía ver los rasgos de esta nenita, pero sí veía y deducía por la altura, ¿no? Por la forma, que era una nena. Una nena, les hablo de mi edad, tal vez 10 años. La cuestión es que al verla allí, y que en un momento se quedó como quieta mirándome, salí corriendo a la pieza de mi viejo, muy asustado. Cuando llegué allí me preguntaron qué me pasaba y por supuesto que les conté. Y ellos, creo que como todos los padres ante una situación como esta, lo tomaron como si se tratara de una pesadilla. Yo estaba muy asustado y no quería volver a la pieza. Aquella noche mi papá se quedó conmigo hasta que me dormí. Pasaron un par de días y jugando en vacaciones, jugando al fútbol y todas esas cosas, me olvidé de lo que había pasado. Pero no quería entrar a la casa, si bien es cierto que entrábamos al baldío, no quería entrar a la casa. En un momento mis amigos decían, vamos a cortar mandarina, nos vamos para atrás a cortar los nísperos. Y entramos, y yo iba con un poco de miedo, pero mis amigos me cargaban porque ellos no habían visto nada. Así que los seguí, y una vez adentro, bueno, nos pusimos a cortar los nísperos, a jugar, cosas de chicos, ¿no? Y luego salimos. Yo recuerdo que unas de esas tantas ropitas que yo les conté que habíamos encontrado adentro, la había atado en un palo como si fuera una bandera para jugar. Bueno, y había quedado ahí, ¿no? Esa noche me acosté a dormir sin miedo, pero como a las 2 de la mañana, cuando ya todos dormían, comencé a escuchar nuevamente un sonido, un ruido. Me di vuelta directamente, miré otra vez hacia la terraza y vi a aquella nenita que estaba como mirándome a mí. Yo lo sentía. Con miedo me paré en la cama y cerré la ventana. Al acostarme, escucho un ruido dentro de la pieza y seguido siento que algo me golpea una y otra vez. Fue una cosa de segundos, ¿no? 2 o 3 veces. Y por el vislumbre que entraba del pasillo, pude ver a aquella nenita dentro de mi pieza que me pegaba con la varilla en las piernas. Yo estaba tapado. Asustado comencé a gritar, desesperado. Y el primero que llegó fue mi papá, después mi mamá, por supuesto. Que al contarles otra vez pensaron que se trataba de una pesadilla y comenzaron a retarme de que mañana no vas a jugar con tus amigos de nuevo porque se pueden hablar tonterías, después vos soñás toda la noche. Yo no quería quedarme a dormir ahí, sentí mucho miedo. Mi papá se dio cuenta que estaba realmente asustado y me llevó a su pieza. A partir de ese día me pasó en varias oportunidades que me despertaba porque sentía que me pegaban en las piernas con la varilla. No muy fuerte, pero imagínense la situación. Y la veía aquella nenita dentro de mi pieza. Hasta que una noche, mis padres me creyeron porque esa noche en particular me levanté y tenía marcas en las piernas y en los brazos. Ellos consultaron con una señora, una curandera de la zona que muchos conocían allí, doña Emma, y al final la solución, según esta señora, y resumiendo un poco porque nos llevaron para hablar con ella, qué habíamos hecho, qué habíamos visto, qué habíamos sacado. Bueno, esta mujer nos dijo que teníamos que volver a llevar toda la ropita que habíamos sacado y ponerla en la caja de donde la habíamos sacado. La cuestión es que esta señora fue al lugar, hizo como un trabajo de limpieza. Nosotros los chicos, y estaba mi papá incluso ahí, entramos a dejar las ropas dentro, con mucho miedo, a pesar de que estaban todos acompañándonos, pero lo hicimos. Luego, esta mujer hizo como un trabajo de limpieza, según ella, por toda la propiedad, ¿no?
Después de haber hecho aquello, solo la vi en una oportunidad, una vez más nada más, y nunca más me apareció. Cuando la vi la última vez era como que me dio la espalda y bajaba por la escalera que daba hacia el costado de mi casa. No volví a verla más. Habían pasado muchos años cuando me enteré que la familia que vivía en esa casa se había ido luego de que su hija, la más chica, muriera al caer de la terraza. Fue algo que me dejó marcado, algo que me asustó muchísimo, pero que hoy puedo contarlo, por supuesto, y compartirlo con ustedes. Para todos los que se quedan pensando en estas historias, en estas situaciones, bueno, yo siempre digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y quizás esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, no, yo no creo porque nunca me pasó, les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hoy podría ser.